En el 2016, el colectivo Kiasma inicia un proceso muy interesante de emprender un proyecto de largo aliento que diera un resultado óptimo para exponer. En esta época, el grupo lo conformaban aproximadamente 15 integrantes, entre estudiantes, egresados y docentes de diferentes carreras. Después de largas discusiones para elegir el tema que querían explorar, todos en una sola voz decidieron abordar la cotidianidad como tema central. Antes de comenzar a realizar las imágenes, el grupo tuvo muchas reuniones reflexionando y discutiendo el significado de la palabra cotidianidad, desde su término más simple hasta buscar el significado en otras áreas del conocimiento. Esto con la idea que todos tuvieran claridad sobre diferentes formas de creación, entendiendo que muy seguramente el proceso creativo los conduciría a explorar diversas propuestas fotográficas sobre el tema. El siguiente paso fue conocer proyectos de artistas y fotógrafos que en sus obras exploraran con lo cotidiano. Entre estos estarían Pedro Meyer, Elliot Erwitt, Joel Meyerowitz, entre otros. Después de conocer diferentes formas de abordar visualmente el tema, se realizaron ejercicios de exploración acerca de la rutina por medio de un audio que iba registrando sonidos de acciones cotidianas. De esta manera, los integrantes del colectivo debían interpretar estos sonidos por medio de fotografías y acercarse a la propuesta inicial. Como podemos observar en las imágenes, hay todo un recorrido desde cuando suena un despertador, los pies cerca a la cama, la ducha, cepillarse los dientes, vestirse, la mascota de la casa, prepararse el desayuno, actividades diarias que cualquier persona debe realizar antes de salir de casa a trabajar o ir a la universidad. Además, se realizaron series fotográficas documentando la cotidianidad de una persona cercana. Estos ejercicios fueron muy interesantes porque cada integrante realizó diferentes propuestas de un mismo audio. Con estos acercamientos al tema, comenzó a gestarse un proyecto reflexivo y lleno de muchas discusiones para llegar a la conceptualización de cada proyecto. Este proceso creativo tuvo una duración de un año. Después de una ardua edición y curaduría, fueron elegidas 8 series fotográficas, que dieron como resultado 3 líneas temáticas: cotidianidad cuerpo, cotidianidad ciudad y la cotidianidad álbum familiar. Y sus autores fueron Abel Jiménez, Álvaro Márquez, Angie Palacio, Carlos Arce, John Satizábal, María Alejandra Robles, Natalia Vivas y Federico Pereira. Mi nombre es Abel Jiménez. Empecé a formar parte del colectivo Kiasma durante el 2014, donde yo estaba haciendo un intercambio universitario en la Javeriana. Cuando hablamos de este proyecto de cotidianidad, pues yo ya tenía una serie de fotografías, bastantes fotografías de todo este proceso y de cómo esta escultura de alguna manera había habitado, había sido un ente, por así decirlo, que había estado presente en todos los espacios en los que yo había estado viviendo en Cali. Entonces, este proyecto, esta serie fotográfica que la trato a modo de ensayo, tiene el título de La escultura que habita y pues son 6 fotografías en las que de alguna manera se ve cómo esa escultura forma parte casi que del mobiliario, ¿sí? de, de los espacios en los que yo viví en Cali. Y después digamos, las 3 últimas fotografías, las 3 primeras son más o menos de esa escultura dispuesta en el espacio, eh, en los 3 primeros espacios donde yo estuve, y después es como esa escultura se creaba o se desarrollaba, porque tuvo una segunda fase de desarrollo en el último aparta estudio en el que yo viví en Cali,
y pues trata un poco también de cómo los artistas eh, pues disponen de sus espacios de cotidianidad para hacer sus proyectos. Pues yo no tenía muchos medios, entonces tenía que trabajar en el portal, en la parte del portal que era a su vez la cocina del apartaestudio donde yo vivía, con mi pareja y mis gatos. Entonces, pues con lo que eso conlleva, es una escultura de icopor que al trabajarla genera mucho residuo. Entonces, pues era casi que convivir con nieve, como si estuviera uno en Navidad todo el tiempo, porque estaba todo el suelo lleno de bolitas de icopor, ¿no? Entonces, pues nada, para mí fue un proyecto que, que me gustó desarrollarlo porque pues es una escultura que para mí tuvo mucho peso en la vivencia que tuve en Cali. Eh, Ver en esas fotografías el desarrollo o cómo esa escultura vivió conmigo durante todo ese tiempo, pues es importante también. Ahora desde ya viviendo en Barcelona otra vez, después de haber pasado un periodo de 4 años viviendo en Cali y con la nostalgia que uno pues tiene de ese periodo, pues ver esas fotografías otra vez, pues la verdad que me ilusiona bastante, me da un poco de pesar todavía, eh, pero bueno, digamos que esa serie habla de todo ese proceso, de cómo el artista lidia con el almacenaje, con el transporte de la obra, con la creación de la obra en los espacios de cotidianidad, si es que no tiene un estudio donde trabajar. Entonces, pues nada, ese sería un poco mi proyecto, que formó parte de la exposición Miradas Cotidianas, que expusimos en el Centro Cultural de Cali. Y nada, esa sería un poco mi visión y la experiencia de mi proyecto. Bueno, la serie Transeúntes yo la realicé cuando estaba viviendo en Bogotá y bueno, se me ocurre hacer un proyecto fotográfico y lo primero que pienso es que sea en torno a la fotografía de calle. Mm, pero de qué manera abordar la fotografía de calle de tal manera que no sea algo ya como muy agotado visualmente, que ya no sorprenda. Entonces, en ese momento se me ocurrió hacer una serie de GIFs eh, y en esos GIFs se mezclan dos formatos que a mí me gustan mucho, que son el video y la fotografía. Entonces, inicialmente, cuando ves el GIF, puedes pensar que es una imagen fija, pero cuando ves el reflejo de la persona pasando por el espejo o la vitrina, te das cuenta de que en realidad es un video lo que estás viendo. O de pronto no tienes muy claro de qué se trata o de qué formato es. Entonces, me parecía como divertido ese juego de no saber qué es lo que estás viendo en términos de formato y como generar un poco esa inquietud o tensión también entre estos dos formatos. O sea, digamos, lo cotidiano también es como lo que estamos acostumbrados a ver, que se normaliza, que ya de pronto no nos causa tanta sorpresa porque lo vemos constantemente. Entonces pensaba yo, bueno, ver pasar a un transeúnte es de las cosas más cotidianas que vemos en nuestra vida, cómo darle la vuelta para que esto sorprenda de alguna manera. Entonces, por esto fue que pensaba yo que, que haciendo pues este juego visual podía causar como un efecto de sorpresa o que te llama la atención visualmente porque sientes que, que te están engañando quizás en esa imagen o que hay algo que descubrir. Cuando como colectivo decidimos abordar el tema cotidianidad, lo primero que quise hacer era hacer la cotidianidad en el sentido personal.
Entonces lo que yo hice fue hacer una búsqueda personal en qué era lo más importante y significativo para mí en torno a la cotidianidad. Con respecto a eso, para mí lo más significativo en torno a la cotidianidad es la familia. Familia también es cotidianidad. Por ende, quise tomar como referencia o como, por decirlo así, personaje a mi abuelo. Con esto usé álbum familiar y algunas fotografías que yo he desarrollado como a lo largo de todo este tiempo que he hecho fotografía. Entonces empecé a buscar fotografías de mi abuelo cuando estaba joven, álbum familiar de mi mamá, de mis tíos, de mi familia en general, para poder tomar como, ir haciendo como una línea del tiempo, por decirlo así, y en esa línea del tiempo ir como contando la historia de mi abuelo, y en eso quise como también darle un homenaje a él. Ese tomó como un sentido de homenaje. Aparte de contar la cotidianidad de él, quise darle un homenaje a él y un homenaje a mi familia. Por lo cual en esa línea del tiempo voy contando como las historias, pues una historia de él, las vivencias que él ha pasado, y también hay un punto de quiebre en esa línea del tiempo donde se evidencia y es muy significativo como un punto de quiebre que mi abuelo tuvo durante su vida, las falencias, vivencias y las demás como enfermedades que él ha tenido y cómo él ha sobrellevado todas estas situaciones, cómo a lo largo de su vida ha logrado superarse, con su familia ha podido salir adelante, y cómo a pesar de tener 95 años es una persona supremamente fuerte, valiente, es una persona que no ha dejado de sonreír nunca. Por lo tanto, para mi cotidianidad ha sido mi familia y pues mi abuelo por ende. Soy John Satizábal, integrante del colectivo Kiasma, grupo representativo de fotografía de la Universidad Javeriana. Dentro de los proyectos que hemos realizado entre el colectivo ha sido la exposición Miradas Cotidianas, donde abordamos el tema de la cotidianidad, y dentro de mi cotidianidad abordé una serie de fotos donde hacía una reflexión sobre Narciso. Narciso nace a raíz de cómo las personas te ven a través de las fotos que subes en una red social como Instagram. En mi caso suelo montar muchas fotos, selfies o autorretrato, donde que para muchos pueden interpretarse como una forma de ser Narciso. Entonces hago ahí donde hago una reflexión sobre el porqué de estas fotos, y pienso que en una sociedad donde la perspectiva de la imagen sea predominantemente a través de la belleza, las discusiones sobre la dimensión social del cuerpo se vuelven importantes instrumentos de interpretación psicológica y, pues, por qué no decirlo, desde la semiótica. Y las crecientes interconexiones entre las influencias sociales a través de las redes sociales y las disposiciones personales reconocen cada vez más a una reflexividad sobre los sentidos del cuerpo y sus representaciones. Es aquí donde la libre interpretación se puede ver desde un narcisismo o una mera representación autobiográfica que puede ir más allá de lo que el artista quiere expresar en sus fotos. Es aquí por eso esas propuestas de diferentes fotos donde tomo fotos autorretrato. Miradas Cotidianas fue un sueño en colectivo y uno de los intereses era exponerlo fuera de la universidad, para que los estudiantes tuvieran por primera vez un acercamiento con un público diferente y con el circuito del arte de la ciudad. La gestión estuvo a cargo de cada uno de los integrantes junto con su directora Vanessa Quintero Castañeda, además del apoyo constante en la coordinación de los grupos representativos a cargo en ese momento de Lisana Herrera y también del equipo del Centro de Expresión Cultural de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Este apoyo fue fundamental para el desarrollo y la culminación del proyecto.